pero no sé si habrá llovido en Rosario, pero por allá estuviste vos, Gabriel, que hace un par de días, en una jornada organizada por Fertilizar. Sí, no solo que no llovió, sino que fue un día bárbaro para navegar y estuvimos navegando el río Paraná, el viejo río que va, con Fertilizar, que la idea era mostrar el complejo Agroindustrial. agroindustrial del Gran Rosario con los puertos, con los grandes barcos y adentrarse así, digamos, en un tema que es muy técnico, pero que lo vamos a llevar a algo bien entendible del problema, en el cual hay que ponerse las pilas, y este caso sí que les toca a los productores, me parece a mí, que es del cuidado de los suelos para mantener la productividad y incluso para mejorarla de los granos, y también de cómo un buen grano, un grano bien nutrido, mejora nuestra alimentación. Estamos comunicados con María Fernanda González San Juan, que es directora ejecutiva de Fertilizar Asociación Civil, que es la que agrupa a las empresas de fabricantes e importadoras de fertilizantes, de nutrientes, y bueno, que vamos a hablar sobre este tema, lo vamos a hacer bien urbano, Fernanda. Acá Gabriel Cuaisel, en el otro micrófono Eduardo Bustos, te saludamos. Buenos días, Fernanda, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo están? Bien, ¿Cómo están? Muchas gracias por gusto el de tenerte entre por nosotros. hablar. Creo que es la primera vez que pasás Sí, por la estuvimos a punto de llamarte Foco. varias veces, pero tocó recién en septiembre. Tocó recién ahora. Bueno, es como decía Gabriel, la idea de ir a ver la producción agroindustrial desde el río era estar en otro punto de vista. En general estamos arriba del lote, en el campo, tomando decisiones. Cuando hablamos de nutrir un cultivo, son las etapas iniciales, o sea, son de las primeras decisiones que toma el productor, es de cómo nutrir el cultivo. Y lo que fuimos a ver en el río es que esas decisiones que tomamos al principio del ciclo productivo, al comienzo, cuando hacemos un análisis de suelo, cuando, digamos, el suelo es el origen de la producción. Entonces, en general nos paramos arriba del lote y pensamos y estamos en las primeras decisiones que tomamos al sembrar un cultivo. Bien. Sin embargo, las decisiones que tomamos en ese momento inicial terminan teniendo un impacto cuando nos paramos a mirar en el río, o cuando estamos arriba del barco, en el río. Y ahí pudimos ver que de esas decisiones que tomamos para diseñar la nutrición del cultivo, vamos a tener impacto sobre la cantidad de grano que producimos, claro, y vamos a impactar también sobre la calidad del grano que producimos. Y esas decisiones se tomaron hace 7, 8 meses atrás, claro, para que después esté la soja o la harina o el aceite arriba de ese barco. Esas decisiones las tomamos 7, 8 meses atrás como mínimo, ¿no? Y si no las tomamos correctamente, lo que está en el barco va a tener algún impacto. Eso desde el punto de vista productivo, ¿no? Claro, si lo que graficaban era que el barco se lleva un porcentaje de nutrientes del suelo que hay que reponer. Esa era la idea central. Claro, porque ¿qué pasa? Cuando uno produce alimento, concretamente lo que estamos tratando de poner en lo que nos llevamos nosotros a la boca es nutrientes. Claro. Nosotros somos los que necesitamos los nutrientes. No es que la soja desea y tiene hambre y yo necesito una soja con alto contenido de proteína. Mis hijos necesitan alimentos con altos contenidos de nutrientes. Somos nosotros los que tenemos esa vaca y los para chanchos. que eso y la vaca y los chanchos, exactamente. Pero para que esos seres vivos tengan alimentos con nutrientes, los cultivos tienen que haberlos tenido a disposición. Ahora, cuando se va un barco lleno de soja o de aceite o de harina o de granos, maíz o trigo o lo que fuera, de hecho vimos un barco que estaba cargando en ese momento también maíz. Cuando se va un barco con alimentos,
obviamente lleva nutrientes, porque es el Claro. objetivo del alimento, ¿no? Nutrir. Entonces, Exactamente. cada 100, vamos a poner números de unidades, Sí, eso. cada 100 unidades de nutrientes que se van en un barco, lo que yo puse en el campo fueron 40, O sea que es lo que puse en el fertilizante. 4 a 10 Claro. sería la relación. Claro, cada 100 que se fueron en el barco, 40, se fueron 100, 40 las puse con fertilizante. Ajá. Esos nutrientes se acercaron como fertilizante. Los otros 60 Es la brecha. es lo que se fue del suelo. Es la brecha que Esa hay. brecha Claro. Ujú. es una brecha nutricional. Es una brecha nutricional. Se fueron 100 unidades de nutrientes en un barco de soja y entraron 40 a través de un barco con fertilizantes. Hay 60 que las aportó el suelo. Claro. Para Entonces, nuestro público, eso podría pasar un año, una coyuntura, un momento que yo tenga que decir, bueno, este año que es particular, voy a meter mano a lo que tengo en el suelo. Ahora, cuando año tras año, tras año, tras año, el suelo aporta una cantidad grande de nutrientes y en ningún momento repongo o recargo a ese suelo con nutrientes, lo que va a pasar es que algún día el suelo me va a Claro, decir, se va a quedar sin recursos. señores, hasta acá llegué, Claro. porque no es infinita la cantidad de O sea, nutrientes. permitime un Los ejemplo. nutrientes no se inventan, están en la naturaleza. Si yo los saco del suelo continuamente, los voy a perder, no los voy a reponer y mi suelo se va a empobrecer. ¿Puedo hacer un ejemplo bien urbano, si me permitís, Fernanda? Es lo mismo Sí, que por un supuesto. auto, ¿no? Uno tiene un auto, si no le hace mantenimiento a ese auto periódicamente, va a llegar un momento en que ese auto va a decir basta, ¿no es cierto? Y con el suelo ocurre algo parecido. Ocurre algo parecido. Ahora, yo tengo hoy herramientas tecnológicas que me permiten eh, poder proveer al suelo de los nutrientes para que los pueda entregar al cultivo. Claro. Mira, hay algo que es muy importante que hay que saber y sobre todo los que estamos en la ciudad y los que demandamos los alimentos. Los nutrientes que tienen los alimentos no se inventan. Claro. La naturaleza acumula nutrientes, nitrógeno, fósforo, potasio, azufre, zinc, boro, magnesio, calcio. La naturaleza los tiene en algún lugar acumulados. Claro. Por ejemplo, el nitrógeno, la fuente más importante de nitrógeno que tenemos los seres humanos, que tiene El suelo. la naturaleza, es el aire. Exactamente, sí. El nitrógeno está en el aire. Entonces, ¿qué se hace con un proceso industrial de fertilizantes? ¿Qué se hace en una fábrica de fertilizantes nitrogenados? Se toma el nitrógeno del aire y se toma aire. El insumo es aire en una fábrica de fertilizantes nitrogenados. Ujú. Aire. Que con mucha presión ejercida con un combustible, con gas, se convierte puede sacar el nitrógeno comprimido de ese aire comprimido y se pone en una partícula de fertilizante, en una perlita blanca, Claro, que es las la misma perlitas, que las vemos en un famosas vivero. perlitas. Entonces, ahí es cuando yo puedo acercar el nitrógeno a mi cultivo. Habiéndolo tomado del aire, lo llevo al cultivo y el cultivo lo va a poder. Ahora, si yo no hago eso, la planta no puede tomar el nitrógeno del Claro. aire. Entonces, ¿qué pasa? Si yo no lo acerco, la planta lo va a tener que tomar del suelo. ¿Y qué Fernanda, pasa? En algún momento el suelo no tiene más. No tiene más. a ver, Sí. recién decías vos en el comienzo de la charla que el productor comienza a pensar con 7 u 8 meses de anticipación antes de arrancar con la siembra. Ahora está arrancando, ya arrancó la gruesa, ¿no es cierto? ¿A partir de qué momento comienza el productor, justamente, más allá de tomar decisiones, a partir de qué momento comienza a darle al suelo, entregarle al suelo esos nutrientes que necesita el producto antes de que arranque la siembra, durante la siembra, en el medio de la siembra? ¿Cuál es el momento clave que tiene que aprovechar el productor? Obviamente teniendo en cuenta las condiciones climáticas, ¿no? Mira, los cultivos tienen por ejemplo, vamos a hablar de una planta de maíz, o de una planta de soja o trigo, esos son cultivos anuales. Los llamamos anuales porque se siembran una vez al año y están en el campo durante 6 meses aproximadamente.
Distinto es un limonero, que es una planta perenne y que es la misma planta que todos los años florece y da un fruto. O Exactamente. distinto podría ser un cultivo de, eh, este, mm, por ejemplo, un verdeo o una pastura que dura 5 4 o años. 5 años. Ujú. Por supuesto. Entonces, tenemos distinta duración de cultivos. La planta tiene distintos requerimientos a lo largo de su vida. Ujú. Es lo mismo que los Dentro de seres estos 6 humanos. Vos no meses. necesitas la misma cantidad. Claro, vos no necesitas la misma cantidad de calcio a los 2 años que a los 40, que a los 80. Exactamente. Entonces, eso se llama, hay una etapa donde la planta, que es cerca de la floración, donde la planta empieza a tener su máxima demanda de Y ese es el nutrientes, momento. su máxima demanda. Es el momento de entrar Ahí en hay los que nutrientes. acercarlo. Perfecto. Ahora, la verdad es que la planta, a veces es difícil entrar al campo con una máquina en el momento que la planta está creciendo. ¿Vieron cómo es un campo con maíz? Ujú. Que las plantas son grandes, Exactamente, sí. entonces ahí hay algo en lo que el productor juega, que es entre el momento que la planta tiene el requerimiento y el momento que puedo entrar con una máquina a dejar ese fertilizante para que la planta lo pueda tomar. Entonces, hay distintas estrategias en el momento en que lo pongo. Puede ser que lo Perfecto. ponga a la siembra, puede ser que lo ponga y pueda entrar con una máquina a mitad del ciclo de la planta, o puede ser que lo pueda poner foliar. A veces puedo poner un nutriente, no son muchas las cantidades de nutrientes que se pueden acercar vía foliar, pero es una forma de que Ajá. la planta pueda absorber una parte. La mayor cantidad de nutrientes absorbido por la planta es en las raíces, Claro. pero a veces las hojas me pueden servir de vía de entrada. Para nutrir la Entonces, planta. la Fernanda, mayor parte se pone a la siembra, luego parte en floración y alguna vez se puede poner En el último algunos tramo del ciclo. productos en el último tramo. una Gabriel. buena noticia, creo yo, que fuera de este desfasaje que hay entre lo que se extrae y lo que se repone, es que en los últimos años se ha recuperado lo que es la rotación de los cultivos, ¿verdad? Que eso también ayuda Sí, a mejorar los suelos. sí. Si bien el monocultivo probablemente haya sido el problema durante 20 años, digamos, de este desfasaje, como decimos, ahora la cuestión cambió bastante. Sí, sí, lo que decía Gabriel es cierto. Em, yo creo que ahí se va mejorando el manejo. El productor siempre intenta, a ver, ¿quién más que el productor quiere velar por la calidad de su Obvio. suelo? Creo que el productor toma muchas decisiones, a veces no tiene toda la información, y esto que ustedes hacen de participar y de comunicar, el rol que tiene la comunicación es muy importante para que pueda llegar esa información. Y a veces las coyunturas distraen un poco de la agronomía, ¿no? Las coyunturas políticas y económicas nos distraen un poco de la ingeniería que hay que hacer arriba del campo. Pero el tema de las rotaciones, que era un tema muy complejo que tenía el sistema productivo argentino, ¿por qué es importante rotar? Porque hay un nutriente que no lo acercamos con fertilizantes y que es fundamental, que es el carbono. Ujú. El carbono es fundamental como nutriente. En Perfecto. el aire es un problema porque nos provoca un calentamiento global, Claro. ¿no? Sí. Que es lo que Pero cuando ese carbono está en el suelo, es una bendición. Claro. Tratar de llevar el carbono que está en el aire a que quede en el suelo sería lo mejor que podemos hacer en el manejo de los sistemas agrícolas. Entonces, Sí. ese carbono llega al suelo, sí, solo sí, como si fuera esto una clase de matemática, Sí. sí, solo sí, ponemos gramíneas en el sistema, Claro. ¿no? Y Fernanda, rotamos. una preguntita y Sí. para ir cerrando y no te quitamos más tiempo. Todos los años Fertilizar hace un balance, digamos así, de lo que es la gestión en el uso de nutrientes. Estamos justamente en medio de la gruesa. Comparado con el año pasado, ¿se notó una recuperación del uso de nutrientes por parte de los productores, más allá que los precios están muy volátiles en los mercados internacionales, particularmente en las gruesas? Eh, la verdad es que el manejo yo creo que va mejorando. Esto que dice Gabriel de la rotación tracciona.
un manejo más adecuado, porque por ejemplo a la soja no se le pone nitrógeno y a las gramíneas sí se le pone nitrógeno. ¿Por qué no se le pone nitrógeno a la soja? Porque hay una bacteria que la ayuda a conseguir ese nitrógeno, entonces no lo ponemos como fertilizante, porque el nitrógeno que le da la bacteria es mucho más económico. Claro. Y entonces conviene que la soja pueda traer el nitrógeno de esa forma. Y cuando rotamos, al rotar, se pueden equilibrar y compensar bastante los nutrientes del sistema. Entonces, hay algo que mejoró en los últimos años, que es que al mejorar la rotación, mejoró en cierta medida el manejo nutricional. Perfecto. Indirectamente se mejora. ¿Estamos muy bien? No estamos muy bien. Queda mucho por mejorar. Queda mucho por mejorar por dos razones. ¿Y cómo lo veo? ¿Cómo me doy cuenta que me queda mucho por mejorar? Porque todavía estoy tomando nutrientes de los suelos y eso no es sostenible, y los suelos me están avisando que se van gastando, y porque me queda rendimiento por cosechar. Claro. Porque cuando hacemos un ensayo y vemos cuál es el potencial de ese sitio, me doy cuenta que yo estoy cosechando un 30% menos de lo que podría cosechar si hago un correcto manejo. Muy bien. Entonces, se mejoró del año pasado a este, hay una señal de que puede mejorar un 4, un 5% el manejo, pero todavía nos queda camino por recorrer. Muy bien, Fernanda González San Juan, te agradecemos muchísimo tu paso por aquí, por Agroindustria en Foco. Realmente es una verdadera clase sobre todo lo que tiene que ver el manejo de los nutrientes en el campo. Muchísimas gracias, espero que nuestros amigos oyentes también lo hayan comprendido como lo hemos comprendido nosotros. Gracias nuevamente y como siempre a tu disposición. No, gracias a ustedes por el interés y cuando quieran acá estamos para Perfecto. charlar.